Buenas noches, hermanos, hermanas, que el Señor les bendiga a todos los que están presentes en sintonía de este curso de Cristología. Ya casi vamos llegando a la recta final de este curso. Hemos hecho un caminar sobre los evangelios, hemos hecho un caminar sobre los títulos de Jesús, sobre su nombre. Ahora vamos a ver un tema muy interesante, el tema de la divinidad de nuestro Señor Jesucristo y cómo ha acontecido a través de diferentes momentos. Ha habido contradicción, han habido herejías, han habido discusiones sobre la naturaleza de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, el día de hoy, pues, darle de verdad las gracias a ustedes por su presencia a través de las redes, invitarlos siempre y exhortarlos a compartir los contenidos de estos cursos que estamos dando para que ustedes puedan también, también ser instrumentos evangelizadores para otros hermanos que necesitan de conocer la palabra de Dios, formarse en la enseñanza de la iglesia y su doctrina, y para así ellos también puedan crecer tanto en la fe como en la parte espiritual. Bien, arrancamos con el tema de hoy y vamos a hablar sobre la divinidad de Cristo. Marcos, en el capítulo 15, versículo 39, nos presenta a Cristo como el hombre, el Hijo de Dios. Y se da en el contexto cuando aquel hombre traspasa el costado del Señor y hace una profesión de fe. Hace una profesión de fe. Este hombre verdaderamente es el Hijo de Dios. Esta es una profesión de fe muy importante. Entonces tenemos que preguntarnos lo siguiente. ¿Es Jesús completamente Dios y completamente hombre? ¿Cómo se realiza la unidad de Dios y el hombre? Y la tercera pregunta, ¿cómo puede ser Jesús hijo de Dios y hombre? Son preguntas que necesariamente nos las tenemos que hacer para hacer uso de la razón. Nuestra fe, hermanos, es razonada. Nuestra fe no nos vuelve mecánicos ni nos vuelve marionetas. No, por el contrario. Nuestra fe es razonada, nuestra fe es pensada, nuestra fe es lógica y se sustenta bajo un concepto de razón muy abierto, puesto que siempre las cosas de fe las hemos puesto en discusión sin ningún problema, porque sabemos que la palabra revelada, la palabra de Dios, es palabra verdadera y de por sí se sustenta sola, ¿verdad? Entonces, centrándonos en el acontecer de la cristología durante la historia, vamos a ir al concilio de Nicea. ¿Qué decían algunos cristianos? Ojo, Jesús es perfecto Dios y perfecto hombre. Ahora bien, dos cosas perfectas no pueden llegar a ser una cosa, por una sencilla razón. Ninguna le falta a la otra. Por eso no necesita de la otra que es perfecta. Por consiguiente, esta idea la empieza a transmitir un obispo católico llamado Apolinar a partir del año 310 al 380. Suena lógico. Hombre perfecto, ¿verdad? Tiene componente que no le falta nada, puesto que él es perfecto. Sin embargo, hay una contradicción muy interesante. Continuamos para que sigamos leyendo el texto y el acontecer de este pensamiento cristológico. Ante esta idea, el Papa y los obispos reaccionaron fuertemente, especialmente el Papa Dámaso I. Por eso escribió lo siguiente. Recordemos que el Papa Dámaso es el Papa que también hace el concilio de Nicea y también ahí se establece el canon de la escritura. ¿Qué dice el Papa? Pero si verdaderamente ha sido asumido un hombre incompleto, imperfecto, es la obra de Dios, sería y además sería imperfecta nuestra salvación.
porque no ha sido salvado todo el hombre, y nosotros que hemos sido salvados en la plenitud del ser humano, según la fe de la Iglesia Católica, profesamos que Dios en la plenitud de su ser ha asumido al hombre en la plenitud de su ser. ¿Qué quiere decir el Papa en pocas palabras? El Papa dice de que la naturaleza de Cristo no se divide. Es perfectamente divino, perfectamente hombre, y que es una unión que no puede verse de manera separada. Esas son las palabras en síntesis que el Papa nos enseña. Esa plenitud, o sea, porque si solo hablamos de un hombre perfecto o una creación imperfecta, también nuestra salvación sería imperfecta. Y ahí, a ese tipo de racionamiento tenemos que tener pues mucho cuidado. Entonces, continuamos. El concilio de Nicea, como el de Constantinopla también, tienen un único interés a saber, hacer entender que para nosotros los hombres y las mujeres de todo lugar y de todos los tiempos pudiésemos ser sanados, salvados, divinizados, y era necesario que el Hijo de Dios asumiera a un hombre perfecto. Hay algo interesante, hermanos, cuando nosotros decimos la expresión de que somos imagen y semejanza de Dios. Y a veces nosotros nos preguntamos, sí, somos imagen de Dios, pero ¿qué significa semejanza de Dios? La semejanza de Dios es que usted sea un hombre que camine en santidad, o sea, que tenga gracia santificante. ¿Qué le estoy diciendo con estas palabras? Le estoy diciendo de que usted busque santidad, busque divinidad. Eso es lo que le estoy diciendo. Esa es la semejanza que debemos de tener con Dios. Por eso es que los hombres debemos de buscar incansablemente la gracia santificante. Un obispo muy sabio llamado San Gregorio de Nacianceno lo decía con una frase sencilla, profunda: lo que no es asumido no puede ser sanado. Y esta frase definitivamente es demasiado profunda. Lo que no puede ser asumido no puede ser sanado. Cristo asume al hombre encarnándose para sanar al hombre. Eso es lo que nos dice San Gregorio Nacianceno, como queriendo decir, si Dios no se hubiese apropiado de un cuerpo nuestro, no será sanado, por eso no resucitaremos. Y si nuestra alma, con sus pensamientos, su sentimiento, su voluntad, no hubiera sido asumida por el Hijo de Dios, no hubiéramos sido sanados interiormente y ni hubiéramos podido participar del gozo de ser hijos de Dios. Es muy claro lo que el texto nos dice. Asumir Dios asume, la segunda persona de la Trinidad asume la carne precisamente para que pudiéramos nosotros poder ser resucitados, poder ser sanados, poder salvar nuestras almas, para entender nuestros pensamientos y sentimientos, para entender nuestra propia voluntad, que es eso precisamente lo que se había roto cuando se cometió el pecado original. Todo eso estaba bien hecho. Recordemos las palabras de Dios cuando hizo los mares, cuando hizo las aves, cuando hizo los animales, cuando hizo las aguas, cuando separó la luz de la oscuridad. Y vio Dios que todo era bueno. Y creó al hombre y vio Dios que era bueno. Pues precisamente por introducir el pecado, todo esto se rompe. La naturaleza del hombre se rompe. Por lo tanto, esa naturaleza tiene que ser asumida nuevamente para ser restaurada, para ser reparada de esa ruptura, de esas cargas que asumimos nosotros, pero cargas de pecado. Entonces ahora Dios, a través de la segunda persona de la Santísima Trinidad, que es Jesucristo, que es Dios, entonces Él asume la carne para restaurar al hombre y poder tener la oportunidad de salvación y de resurrección. Continuamos. Entonces, no es fácil de entender, no es fácil de comprender un misterio de la unidad de Dios y el hombre. Entonces, vea qué interesante. Comenzaron a pensar de la siguiente manera. Aceptemos que Jesús es perfecto Dios, Concilio de Nicea, perfecto hombre, Concilio de Constantinopla, y aceptemos que entre Dios y hombre se da una unidad en Jesús
que son uno y el mismo, Éfeso. Los tres concilios abordan el tema, pero cada uno se focaliza en una realidad. El primer concilio en que Jesús es perfecto Dios, o sea que Jesús es figura divina, que es verdaderamente hijo de Dios y que es Dios. Toda esta discusión, hermanos, se da porque las herejías que están circundando alrededor de Jesucristo ponen en tela de duda sobre la figura de Jesús, sobre su mesianismo, sobre su divinidad. Por eso es que la iglesia en este periodo también en este periodo también se dan declaraciones dogmáticas como por ejemplo la maternidad divina, como por ejemplo la asunción de la Virgen María al en cuerpo y alma, ¿verdad? Entonces, es interesante estos datos porque recordemos, no hay herejías mariológicas, sino son herejías cristológicas. Todo lo que alrededor de Jesús se mueve y lo afecte a él, esos son herejías dirigidas a Cristo. Entonces, por eso es que siempre tenemos que reconocer nosotros que los dogmas son importantes en nuestra vida de fe. Constantinopla ahora nos habla del perfecto hombre, ¿verdad? Porque Constantinopla no es que separe lo divino, no, por el contrario, sino que refuerza lo enseñado por Nicea. Si Dios si Jesús es perfecto Dios, también es perfecto hombre. Pero ahora viene Éfeso, el concilio de Éfeso, que da y habla de la unión hipostática de esa realidad. Hay una unión y entonces se hace una declaración en la cual se dice que Jesucristo es verdadero Dios, verdadero hombre. Y a eso nosotros le vamos a llamar unión hipostática. Y esa es una unión única, puesto que solo se cumple en Jesucristo, no en nadie más, solo se cumple en Jesús nuestro Señor y Salvador. Entonces, hay entonces que decir que la unión es tan total que la humanidad de Jesús deja de ser una humanidad plena e independiente, de modo que solo se considera antes de la unión puede ser tomada por una humanidad plena. En este trabalengua de palabras, porque hay que hacer esa pregunta y formularla de esa manera, porque exactamente fue así que se la formularon los padres conciliares. En esta viene la respuesta de que Cristo es una persona humana, una persona divina. No son dos personas, es una con dos realidades. Es divino y es humano. Su carne es humana, pero tiene condición divina. Entonces, esa unión es la unión hipostática y es una declaración conciliar que se da a partir de Éfeso. Entonces, ahí es donde nosotros empezamos a encontrar las diferentes profesiones de fe. Y ahí es donde nosotros encontramos, por ejemplo, el credo de los apóstoles. Muy bien. Seguimos adelante. Nos encontramos con un nuevo error ahora. A este error lo vamos a llamar monofisismo o monofisista. Este error fue ciertamente un gran peligro para la fe de la iglesia, pues significaba que la condición humana no tenía ningún papel en la salvación de los hombres. Aquí sí, digámoslo, la sacaron del estadio. No creían las personas que argumentaban que la condición de Jesús no tenía nada que ver con la salvación de los hombres. O sea, la humanidad desquebrajada por el pecado original, la humanidad desquebrajada por el pecado, esa ruptura de sentimientos, esa ruptura de pensamiento, esa ruptura de alma, ese desquebrajamiento de la persona humana en toda su dimensión, tanto en lo espiritual, en su alma, en su cuerpo, eso no contaba para los monofisistas. Entonces, por eso dicen, la condición humana no tenía ningún papel en la salvación del hombre. La humanidad de Jesús era como una marioneta en manos de Dios. De este modo, el hombre no participa activamente en la salvación de la humanidad.
no tenía ningún sentido, porque borra por completo la enseñanza de la iglesia. Y entonces pone incluso en tela de duda Juan capítulo 1, versículo 14, que nos dice que Jesús se encarna, el verbo se hace carne. Entonces, al poner dudas sobre la humanidad y sobre el otro de Jesús, hay serios problemas a la hora de entender la figura divina y humana de Jesucristo. Frente a este nuevo error, era necesaria una nueva reunión de obispos. Vean que cada vez que ha habido problemas de este tipo, los obispos se reúnen y aclaran y declaran cuál es la doctrina verdadera y qué es lo que verdaderamente debemos de creer nosotros los cristianos católicos. Este nuevo concilio se realizó en una ciudad llamada Calcedonia, ¿verdad? Y se realizó en el año 451. Los obispos, iluminados por el gran papa llamado León, ¿recuerdan? León Magno, nos han regalado uno de los documentos más hermosos y de una gran exactitud. Dicho documento precisa lo siguiente. Ojo lo que dice el texto de Calcedonia. Siguiendo pues a los santos padres, todos a una voz enseñamos que ha de confesarse a uno solo y el mismo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, uno solo y el mismo Cristo, Hijo, Señor unigénito en dos naturalezas, sin confusión, sin cambio, sin división, sin separación. Uno, Cristo es humano y divino. En modo alguno, borrada la diferencia de naturalezas por causa de la unión, sino conservando más bien cada naturaleza su propiedad y concurriendo en una sola persona, o sea, ambas naturalezas en una sola persona interactúan a la misma vez. Ambas naturalezas están totalmente unidas y llevan un mismo rumbo, llevan un mismo camino, llevan un mismo sentido. Ambas están unidas de manera indisoluble. No hay separación de ningún tipo. No es que en algún momento Jesús actuó divinamente y en otro momento Jesús actuó humanamente. No. Ambas realidades actuaron de la misma forma, en el mismo cuerpo, con la misma condición. Entonces, Dios Verbo, Señor, como de antiguo acerca de él nos enseñaron los profetas y el mismo Jesucristo nos los ha transmitido, el símbolo de los padres. Por eso es que nosotros encontramos el famoso credo largo, el credo niceno-constantinopolitano. Es el credo largo. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor. Y ahí comienza el credo, otra profesión de fe importantísima. Muy bien. Continuamos. Y con estas palabras, los obispos, por una parte, nos advertían de la condición humana, o naturaleza humana de Jesús, que precisamente tenía un cuerpo, un alma humana, sentía hambre, sed, lloraba, amaba, se enojaba y temía. ¿Por qué es importante la naturaleza humana de Cristo? Porque la iglesia ha declarado que Dios se encarna y que habita entre nosotros. Dios se introduce en la historia del hombre. Dios se introduce en la historia del hombre de manera humana, tomando carne humana, teniendo las mismas sensaciones nuestras y los mismos sentimientos nuestros y los pensamientos nuestros, solo que con una condición totalmente distinta a la nuestra, porque nuestra naturaleza es una naturaleza humana, pero quebrada, es una naturaleza rota por el pecado, mientras que en Jesús no hay pecado. ¿Ven la diferencia? Entonces, Jesús tenía un cuerpo, un alma humana, sentía hambre, sed, lloraba, amaba, se enojaba y temía. Jesús en algún momento tuvo temor, claro. Huerto de Getsemaní lo tenemos muy claro. Jesús se enojó, por supuesto. Ajá, a ver, ustedes, ¿se van o se quedan?
En buen tico, esa fue la pregunta que le hizo a los discípulos cuando Jesús vio que toda la gente no quiso creer el discurso, que él era el pan vivo bajado del cielo. El mismo texto lo describe en Juan capítulo 6, versículo 66. Y desde ese momento muchos de sus discípulos lo abandonaron, lo dejaron, se fueron. Y él se volteó hacia sus discípulos y les preguntó. ¿Ustedes creen que esa pregunta fue dulce? ¿Y ustedes, chicos, qué piensan? ¿Lo tomamos a votación? No, hermanos. Fue un enjache, diríamos nosotros. ¿Y ustedes qué? ¿Se van o se quedan? Y ahí viene una declaración de fe por parte de Pedro. ¿A dónde iremos, Señor, si solo tú tienes palabras de vida eterna? Entonces, hermanos, es importante que nosotros entendamos de que el cuerpo de Jesucristo como hombre es importante dentro de la historia. Dentro de la historia. De hecho, tenemos una serie de documentos históricos, apócrifos, o sea, no inspirados, que no están dentro del canon, pero que sí nos hacen de referencia de la existencia de Jesucristo. La misma Torá habla de un profeta, Jesús, ¿sí? La misma Torá. Entonces, cuando nosotros tenemos diferentes fuentes y diferentes personas que nos hablan de este hombre llamado Jesús, que nosotros lo reconocemos como tenemos un sustento histórico importante y no dudamos de su encarnación, no dudamos de su presencia en el mundo. Entonces, condición divina o naturaleza divina, Dios como el Padre, no significa ir en contra de la que es dada por la persona del Hijo. ¿Por qué? Por una sencilla razón. Porque todo Jesús, su vida, su mensaje, sus gestos, su predicación, su muerte, su resurrección, pertenecen a Dios. Él es el Hijo de Dios. Pertenecen al Hijo de Dios. Entonces, toda su actuar, toda su vida es de Dios. Porque, hermanos, él es Dios. Y Él nos quiere mostrar una cercanía, nos quiere mostrar que no es un Dios lejano, sino muy cercano al hombre. Siendo Jesús el hombre que pertenece a Dios y es Dios, que tiene el rostro humano, un árbol para que esté firme y sea frondoso y fecundo debe estar en tierra firme y fértil. Así Jesús es un hombre plantado en la historia del hombre. Jesús es un hombre que definitivamente viene a hacer la diferencia. De hecho, la historia se parte en dos a partir de Jesús. Hay un antes y un después de Jesús. Hermanos, nosotros hemos tenido cualquier cantidad de pandemias y no han habido antes y después de las pandemias. La única vez en toda la historia del mundo tenemos un antes y un después de Cristo, no de pandemias, no de guerras, no de desastres naturales, porque eso va a pasar siempre. Entonces, Él es el verdadero Dios que se manifiesta en el hombre de un modo definitivo. ¿Le pasó algo? Repito lo anterior. Ok. Entonces, lo que decíamos es que siendo Jesús el verdadero Dios, el hombre que está situado, puesto y enraizado en Dios, ese hombre es colocado en el centro de la historia del hombre para mostrarse él como un Dios cercano, para dar a conocer a ese Dios de la misericordia, a ese Dios que nos interpela al cambio, ese Dios que verdaderamente da frutos, frutos que perduren. Él manifiesta a Dios, este hijo manifiesta a Dios en el hombre. Entonces, son cosas muy importantes, muy importantes. Vamos a ver el Concilio Vaticano II de la Gaudium et Spes señala lo siguiente: el Hijo de Dios trabajó con manos de hombre, pensó con inteligencia de hombre, obró con voluntad de hombre, amó con corazón de hombre.
vean qué riquísimo lo que viene. Nacido de la Virgen María, se hizo verdaderamente uno de nosotros, en todo semejante a nosotros, excepto en el pecado. ¿Por qué volvemos a ocupar la palabra semejante? Porque semejante refiere a la gracia de Dios. Él es toda la gracia. Él es la fuente de la gracia. Nosotros tenemos que pedirle a Él la gracia santificante para ser como Él, semejantes a Él. El humano somos imagen de Él, somos imagen del trabajo, del pensamiento, de la inteligencia, de la voluntad, ¿verdad? Somos esa imagen, pero nos tenemos que buscar cómo asemejar a Él en que en lo divino. Y eso solo lo podemos obtener a través de la gracia santificante que Dios nos las otorga a los hombres. Es muy importante que lo tengamos siempre presente. Pedirle a Dios la gracia santificante. Recuerden lo que les he dicho en algunos otros cursos, es que en la Iglesia Católica ser bueno es ser mediocre. Aquí lo que necesitamos es ser santos, santos. Continuamos, según todo lo anterior, Jesús tuvo un conocimiento como nosotros. Esto tuvo que aprender el arte de la carpintería, o sea, San José ciertamente le enseñó el arte de la carpintería. María le enseña el arte de caminar, de hablar. San José es el ejemplo de vida, de oración que tiene Jesús, porque es el contacto más inmediato, más humano que él tiene, ¿verdad? Por eso es que da igual, Dios tenía que buscar no a cualquier padre adoptivo, tenía que buscar definitivamente a un hombre justo. Tuvo que aprender a leer, a crecer en el conocimiento de la ley, los salmos y los profetas. Sin embargo, él conocía humanamente, él los conocía humanamente por estar unido al Hijo de Dios. Todo lo que conviene a Dios o lo que concierne a Dios. ¿Qué dice el Catecismo de la Iglesia Católica en el numeral 473? Dice así: todas las cosas me han sido entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni nadie conoce al Padre sino al Hijo, y aquel quien el Hijo se lo quiera revelar. Recuerden de que hay algo muy interesante. Nosotros tenemos lo que llamamos las parábolas del Padre. ¿Cómo es el Padre? ¿Cómo quiere que nosotros lo veamos a Cristo, a Dios? Jesús nos enseña cómo es el Padre y nos cuenta una parábola para que lo comprendamos. ¿Cómo es el Padre? El Padre es como un hombre que tenía 2 hijos y uno de los hijos le pide la herencia y ese hijo hace una vida totalmente contraria a la voluntad del Padre. Ese hijo se va, se pierde, comete todos los errores habidos y por haber, queda en la calle, queda en la pura miseria y ese hombre se regresa al Padre. ¿Cómo es el Padre? El Padre no es una persona que lo estaba esperando con un garrote para darle por jupón, por cabezón. El Padre no es un hombre que imparte una justicia férrea, dura y que le da duro. No, ya el Padre vio el arrepentimiento en este hijo. Ya el Padre lo vio roto, lo vio completamente destrozado. Y vean qué lindo la parábola, cómo nos describe quién es el Padre. El Padre es aquel que cuando ve a lo lejos a su hijo, él corre una distancia que ni usted ni yo podemos recorrer. Solo Dios puede recorrer esa distancia. Y él sale al encuentro de ese hijo, se encuentra con su hijo y ni siquiera lo dejó hablar, sino que lo abrazó, lo besó. Aquel traía una fórmula: he pecado contra el cielo y contra ti, perdóname. Ah, ni siquiera lo dejo hablar. Ese es el Padre, y así nos los presenta. El Padre es como un sembrador que salió a sembrar y que tiró semillas aquí y cayeron en terreno fértil, unos en cardos, otros en piedras, otros en malas tierras. Ese es el Padre, como un sembrador que recoge los frutos. Entonces, hermanos, Jesucristo nos revela al Padre. Jesucristo nos revela la Trinidad.
Esto significa de que Jesús tenía un conocimiento muy elevado y perfecto de lo que conviene al hombre para la salvación. A él no le interesaba, a como lo cuentan algunos libros apócrifos, por ejemplo, que él un día estaba jugando y tomó un poco de barro, hizo un pajarito y sopló y le dio vida y el pajarito salió volando. Esos elementos no ayudan a la salvación del hombre, porque entonces estamos poniendo a Jesús como una figura de elementos portentosos y entonces por hacer signos increíbles la gente iba a creer. No, no ese es el propósito de la salvación del hombre, sino que verdaderamente el hombre fuera restaurado desde dentro, restaurada la naturaleza caída del hombre. Por lo tanto, tenía que él dar el ejemplo de la misericordia de Dios, de la misericordia del Padre. Continuamos y entonces tenemos que hacernos la siguiente pregunta. ¿Por qué entonces Jesús dice, pero aquel día o de aquella hora nadie sabe, ni siquiera los ángeles en el cielo, ojo, ni el Hijo, sino solamente el Padre? Marcos capítulo 13, versículo 32. Es una pregunta que nos la hemos hecho los que tenemos un recorrido de iglesia, los que leemos la pregunta por primera vez. Entonces, ¿cómo es posible que Jesús, si dicen que era el Hijo de Dios, no iba a saber el día ni la hora? Leemos la parte final del texto anterior. Jesús tenía un conocimiento elevado, elevadísimo y perfecto de lo que conviene al hombre para la salvación. Ante la interrogante de la pregunta de sus discípulos, de los que estaban escuchándolo a él, ante este interrogante, no es importante que ellos sepan ni el día ni la hora. A hoy, hermanos, no es importante. Yo no les voy a venir a decir aquí, vean, compañeros, arrepiéntanse, cambien, transfórmense en criaturas nuevas porque la salvación ya pronto se acerca el Señor y vea bien el juicio final. Eso no importa. ¿Por qué razón, hermanos? Porque la decisión de transformarnos. Y agarro un texto también precioso que dice que un hombre tenía un viñedo, botó unos graneros, construyó más viñedos, construyó bodegas. El hombre tenía una inmensa de viñedos y tenía plata, mucha platica, ¿verdad? Tenía esa platica constante y sonante. Entonces él se sentó en la tarde y dijo, bueno, con la plata que tengo, ya no tengo que trabajar, ya no tengo que hacer absolutamente nada. Me voy a dedicar a disfrutar de lo ganado, de lo que tengo. ¿Qué sucedió, hermanos? Que esa misma noche murió. ¿Qué tenemos que esperar los cristianos? Esperar la resurrección. ¿Cómo tenemos que esperar esa resurrección? En gracia santificante. No en gracia santificante. Tenemos que nosotros definitivamente, compañeros, buscar la salvación hoy, ahorita, ya. Algunos, tal vez no a mí, no a ninguno de nosotros, a alguien le tocará ver todo lo que está profetizado. Más de alguno. Hoy nosotros vemos todo nuestro contorno con el pensamiento de los signos de los tiempos que estamos viviendo. Pero eso me obliga a mí a estar en gracia, me obliga a mí a convertirme verdaderamente en el evangelio, a buscar caminos de santidad. Eso es lo que Jesucristo les está diciendo a sus discípulos. Estén preparados porque la hora es ahora. La hora es ya. ¿Qué vas a hacer, por ejemplo, que yo te diga, hermano, el fin del mundo va a ser el 20 de agosto? ¿Qué vas a construir? Si se acaba todo. No, ya no vas a tener tiempo de rehacer tu vida,
de componer tu vida, no, ya no vas a tener tiempo. Eso no ayuda a la salvación del hombre. Lo que ayuda a la salvación del hombre verdaderamente es tu cercanía con Dios, pedir la gracia santificante, vivir de las obras que Dios nos propone. Entonces, ven la diferencia, por eso es que no era decisivo. Además, el conocimiento de Jesús sobre la verdad de Dios y del hombre le permiten penetrar el mismo corazón del hombre. Y lo vemos en Marcos capítulo 2, versículo 8 y Juan capítulo 2, versículo 25. Dios nos ve en nuestro interior, Dios conoce nuestro interior. Entonces, la voluntad humana de Jesús no está encerrada en sí misma, está abierta a encontrar en Dios su fundamento último. Esto se nota en toda la vida de Jesús, pero sobre todo en el drama de Getsemaní. En este drama de la agonía de Jesús, en la angustia de la muerte, porque ciertamente es un episodio angustioso. Oiga, es que usted sabía, él sabía lo que le iba a suceder. Imagínense, les pongo un ejemplo, que alguien venga y me anuncie a mí la muerte y todo lo que me va a pasar. Ustedes saben lo angustioso que puede ser para alguien. Y lo digo de esta manera, yo soy pecador, por eso hablo de angustia. Ese es el asunto. Es que como yo soy pecador, por eso me angustia el hecho de pensar en la muerte. Cristo no era pecador, pero Cristo se hace pecado por liberarnos a nosotros, por restaurar esta naturaleza caída, esta naturaleza que definitivamente necesita ser sanada. En la angustia de la muerte, de la oposición entre la voluntad humana de no morir y la voluntad divina que se ofrece a la muerte. Señor, aparta de mí este cáliz, aparta de mí este cáliz. Y después, Señor, que no se haga mi voluntad, sino tu voluntad. En este drama de Getsemaní se nos manifiesta cómo el grado máximo de la libertad es el sí, de conformidad con la voluntad de Dios. A veces nosotros creemos que el máximo grado de libertad es el no. Oye, ¿yo por qué tengo que hacer caso? Hago lo que me da la gana. Vean lo que está sucediendo con el tema de la pandemia. ¿Ah? En muchos países están los brotes regresando de una manera más fuerte por efectos de que la gente ya se olvidó de los protocolos. Creemos que ya había pasado la situación. Vean que la pandemia española en una primera instancia se logra retener el brote, pero cuando regresa en una segunda instancia el golpe es durísimo. Durísimo. Y es durísimo porque la gente se confió. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Pues actuar de manera responsable, cuidándonos verdaderamente unos de otros, ayudándonos, siendo solidarios unos con otros. Nosotros tenemos que acatar la voluntad de Dios y pedir mucho en oración la gracia santificante. Vean que les estoy insistiendo en esto de la gracia santificante. Volvemos ahora a otra reunión de obispos celebrada en la ya mencionada ciudad de Constantinopla en el año 681. Primero teníamos una en el 450, ahora vamos por el 681. ¿Por qué? Porque la figura de Cristo es muy peleada, hermanos. Si yo les tuviera que hablar de Jesucristo, por ejemplo, ahorita, y decirle las distintas opiniones que hay de Jesús, por ejemplo, por parte de los testigos de Jehová, por parte de los mormones, por parte de los unicitarios, por parte de algunos grupos pentecostales, ustedes se van a dar cuenta de que muchas de estas opiniones que ellos tienen están sustentadas en doctrinas ya, digámoslo así, combatidas por la misma iglesia, que salieron esas ideas de la misma iglesia católica y fueron combatidas por la misma iglesia
combatidas por los obispos, por el Papa, y que fueron aclaradas por ellos y decretadas como verdaderas las partes que la Iglesia ha defendido. Por ejemplo, a estas alturas del partido, de que los testigos de Jehová digan de que Jesús era San Miguel Arcángel, imagínense ustedes. O no me voy tan largo, hermanos. Los testigos de Jehová tienen una parte en la que hablan de la barba de Jesús. Y en una de las revistas de Atalaya lo sacan hasta sin barba. Detalles que definitivamente no ayudan a la salvación del hombre. Entonces, en Constantinopla y en el año 681, la iglesia, frente a un error, solamente voluntad divina. O sea, como que la parte humana de usable nada más. Misma que también hoy en día la podemos encontrar de decir, no, no, María solo fue la mamá de Jesús, la que que Dios ocupó 9 meses para que pariera el chiquito, así, pues no. La iglesia enseñó que Jesús posee dos voluntades, pero como dos voluntades, eso significa que Jesús era algo así como un esquizofrénico. Ustedes se acuerdan de la película del Señor de los Anillos, ustedes se acuerdan de a Gollum y estaba el otro bichivo y ellos entre ellos mismos hablaban. Uy, se te perdió el audio. Y dos personas en una sola, no. Ok, me regreso entonces a la parte de Constantinopla en el año 681. La iglesia, de frente a un error que mantenían algunos cristianos, para quien Jesús tenía solamente la voluntad divina, o sea, algo así como lo explicaba en la película del Señor de los Anillos, se ve muy claramente con este personaje llamado Gollum, ¿verdad? Que era el que había adquirido el anillo, entonces él había desarrollado dos personas en una sola y una se hablaba a la otra y uno le decía, no, es que Frodo es malo, no, el otro le decía, no, tranquilo, es él el Señor, pero no, entonces no es eso, no es que Jesús fuera bipolar ni nada por el estilo, sino que ese era el pensamiento que estas personas empezaron a desarrollar sobre la figura de Jesús. La iglesia enseñó que Jesús posee dos voluntades, pero alguno ante esta afirmación piensa, pero ¿cómo? Dos voluntades. Eso significa que Jesús era como esquizofrénico. Nada de eso. Jesús en su condición humana encuentra su unidad, su integración, su totalidad en sí mismo, pero saliendo de sí mismo. El Tratado de Dessinger nos dice, siguiendo la voluntad divina sin hacerle resistencia ni oposición, sino todo lo contrario, estando subordinada a esta voluntad omnipotente. Es importantísimo que lo dejemos claro. La voluntad de Jesucristo como hombre es una voluntad que está inserta en la voluntad divina. La voluntad de Cristo como hombre es una voluntad que está unida a la voluntad del Padre. Entonces, esa humanidad y esa voluntad es una sola, ¿verdad? Recuerden que nosotros tenemos, como humanos, nosotros tenemos la condición de cuerpo, alma, espíritu. Cristo tiene la misma condición. Pero diferente, puesto que Él no peca, nuestra naturaleza sí peca. Diferente, porque nuestra voluntad es una voluntad, digámoslo de alguna manera, es volátil. Hacemos lo que nos da la gana, mientras que la voluntad de Cristo es una voluntad que está unida a la voluntad del Padre, totalmente distinta. Entonces, resumiendo, el Hijo de Dios ha pensado con una mente de hombre, ha dicho sí al Padre con una voluntad humana,
Sin embargo, todavía hay más. Nos ha amado con un corazón humano. ¿Qué nos dice San Pablo? El Hijo de Dios que me amó y se entregó por mí. Claro, claro, hermano. El Hijo de Dios. Cada golpe, cada latigazo, cada escupitajo, cada maledicencia que recibió, cada humillación que le hicieron, Él me amó y se entregó por mí, para restaurar mi naturaleza quebrada, rota, deshecha, maltratada por el pecado. Su naturaleza es una naturaleza divina, humana, perfecta, con una voluntad inquebrantable, puesto que es una voluntad que está adherida al Padre, pero esa misma naturaleza se expresa en ese amor hacia nosotros los hombres y nos da la salvación. En este sentido, podríamos recordar un extraordinario texto de Pío XII, quien escribía lo siguiente, el Papa Pío XII. Luego, si no hay duda alguna de que Jesús poseía un verdadero cuerpo humano, dotado de todos los sentimientos que le son propios, entre los que predomina el amor, también es igualmente verdad que él estuvo provisto de un corazón físico, en todo semejante al nuestro, puesto que si en esta parte tan noble del cuerpo no puede haber vida humana, menos en sus afectos. Por consiguiente, no hay duda de que el corazón de Cristo unido, ojo, hipostáticamente, por cierto, que ahorita que estamos hablando del corazón de Jesús, el corazón de Cristo unida hipostáticamente a la persona divina del Verbo, palpitó de amor, de todo otro afecto sensible. Más estos sentimientos estaban tan conformes y tan en armonía con su voluntad de hombre, esencialmente plena de caridad divina y con el mismo amor divino que el Hijo tiene en común con el Padre y el Espíritu Santo, que entre estos tres amores jamás hubo falta de acuerdo y armonía. Esta carta encíclica es sobre el Sacratísimo Corazón de Jesús. Y casi digo yo, en vos confío. Es que es cierto, hermanos. El corazón de Cristo palpita de amor por el hombre. ¿Para qué Dios dio a su Hijo único? Para que el hombre se salve. ¿Cuál es el mayor deseo de Dios? Que todos los hombres se salven. Ese es el mayor deseo de Dios. El deseo de Dios no es condenar a nadie, en lo absoluto. Pensar de esa manera es pensar en un Dios que no es el Dios que nos revela la Escritura. Dios quiere que todos los hombres se salven. Tienes tu voluntad y tienes tu libertad. Y es ahí donde podemos ver la diferencia de la voluntad. Por eso, nosotros tenemos que pedir siempre la gracia santificante, ¿verdad? Para asemejarnos a Cristo. Continuamos. En consecuencia, el mismo Señor que se dignó llevar vida humana en forma de siervo, o sea, Dios se hace siervo, se hace servidor de todos, pero sin tener pecado alguno, usó de ellas cuando lo juzgó oportuno. Claro, hizo uso de ellas cuando él vio que era necesario. Te perdono tus pecados. ¿Quién está actuando en te perdono tus pecados? La parte divina de nuestro Señor Jesucristo. Pero antes de te perdono tus pecados, ¿qué lo conmovió al Señor? Ver la ruptura del hombre, ver la ruptura de la mujer. ¿Quién perdona? Dios. Y Dios perdona a través del Hijo, que es un hombre perfecto. Por eso es que esas dos naturalezas no se pueden quitar, ¿verdad? Entonces, es importante que para nosotros quede claro. Imagínense un sentimiento tan hermoso como es el sentimiento de la compasión, de la misericordia. Dios lo siente por una mujer que había perdido a su único hijo. Y Jesucristo se dirige a esa mujer y le dice, tranquila, no pasa nada.
yo te voy a devolver a tu único hijo, a la mujer de Naín. Ese es un Dios que tiene sentimientos de amor por el hombre, que cuando ve su naturaleza caída, que cuando ve su naturaleza rota, cuando ve su voluntad destruida, cuando ve su alma hecha a pedazos, está Dios, hombre, restaurando la humanidad perdida. ¿Y dónde alcanzamos nosotros esa restauración, esa salvación, esa sanación? En la cruz, hermanos. En la cruz, hermanos. ¿Cuál era la voluntad del Padre? Que todos los hombres se salven. ¿Cuál era la voluntad del Padre? Entregar a su único hijo para que todos resucitáramos en él. Pero ahí juega nuestra voluntad también. Entonces, continuamos. Hace uso oportuno de esa condición que él tiene, porque no era falso el afecto humano de quien tenía verdadero cuerpo y verdadero espíritu de hombre. No es pues falso lo que se cuenta de él en el Evangelio, que sintió tristeza, sí, claro, se murió su amigo y se puso a llorar, que sintió ira, por supuesto, claro que sintió ira, claro que sintió ira, por la dureza de corazón de los judíos, se lo dijo en su cara cualquier cantidad de veces, para ver si así podían entender, y añadió, me alegro por vosotros para que tengáis fe. Y lo mismo que lloró cuando iba a resucitar a Lázaro, que deseó comer la Pascua con sus discípulos, que sintió tristeza en su alma al acercarse a la pasión, él, por su gracia y designio suyo, aceptó cuando quiso que estos movimientos en su espíritu humano, o como cuando quiso, se hizo hombre. Exacto. Ahí vemos varios gestos. En los gestos humanos de Cristo vamos a ver las dos condiciones actuando. Cuando él ejerce sanación, restauración, ahí vemos la divinidad de Cristo actuando a través de la divinidad, a través del cuerpo. Y cuando vemos lo muy humano que era él, vean que él va, les dice la palabra de Dios, que él se sintió extenuado, cansadísimo. Prácticamente lo agarraron, lo llevaban alzado y lo sembraron en la barca, lo acostaron y el hombre iba desmayado porque estaba exhausto. ¿Y qué sucede? Se va al mar y empieza aquella tormenta, aquellas olas, aquello impresionante. ¿Y qué pasa? El hombre está cansadísimo, lo tocaban, lo meneaban, lo hacían, lo volvían, lo quitaban, nada, no se levantaba. Hasta que de un pronto a otro ya Jesucristo reacciona y los regaña. Hombres de poca fe. Hombres de poca fe. ¿Qué hace? Un regañito. Ay, estoy cansado, chicos. ¿Cómo me van a despertar? Déjenme descansar. Pónganse a orar para que se calme eso. Yo estoy cansado. Mi cuerpo humano está cansado. Entonces, ¿qué hacía? ¿Qué sucedió? También en ese momento se mostró su divinidad. ¿De qué manera? Silencio. ¿A quién le dijo silencio? A los vientos, a la tormenta, al mar. Cálmense. Y dice la palabra de Dios que todo quedó. Y ¿se dan cuenta? Es un reflejo de que las dos naturalezas actúan en la misma persona física. Actúan en una persona física y se ve, es tangible, se ve, se puede, se nota. Eso es lo que nos quiere enseñar esta parte de la teología. Entonces, San Agustín nos los explica de esa manera. En el libro de Ciudad de Dios, en el capítulo 14, en el numeral 3. Algo muy bonito que San Agustín nos deja. Continuamos. ¿Cómo es posible que Jesús tiene cuerpo como el nuestro? Piensa humanamente, ama humanamente, se ríe, llora, teme, se enoja y no es una persona humana, sino una persona divina, porque son preguntas que nos hacemos, compañeros, nos las hacemos. Entonces, y obvio, no es fácil de contestar. Estas preguntas son complicadas.
estaba yo haciendo el tema, imagínense, yo estoy haciendo el tema de lo más y lo mejor. Tranquilo, estamos ahí buscando todos los textos, buscando entre los libros que estamos utilizando para realizar el tema, y se me acerca mi bebé, la más chiquita de mi casa, que siempre me hace preguntas complicadas, ¿verdad? Y me pregunta, papá, ¿cuántas vidas tenemos? Y yo, ¿ah? ¿Cómo que cuántas vidas tenemos? Y ahí sí, tenemos una vida para Dios y una vida aquí que es la que se acaba. Y yo, santísimo, ¿y ahora cómo se la dibujo a esta abuela? En otros momentos me ha hecho preguntas que yo me quedo, pero ¿de dónde le sale esta carajilla estarme preguntando cosas tan complicadas? O sea, que a veces me deja a mí, se los digo honestamente, me deja a mí en un terreno de arenas movedizas porque no sé cómo contestarle, cómo razono yo con un niño preguntas tan difíciles como esas, como cuando me preguntó sobre el purgatorio, que qué pasa con las almas. O sea, y son preguntas que definitivamente le mueven el piso. Y si esta niña tiene ese tipo de preguntas, ahora sí imagínense nosotros. Nosotros que a veces no tenemos, digámoslo así, las mejores fuentes, puesto de que somos un poquito perezosillos y nos da pereza formarnos, y nos da pereza documentarnos, y nos da pereza conocer de la palabra de Dios, ¿verdad? Y eso no ayuda a un conocimiento de Cristo. Nos podemos quedar con cualquier tipo de respuesta que nos hagan, y es un problema muy serio, porque no podemos hacer un concepto muy distinto de lo que la iglesia nos enseña de Cristo, de su humanidad, de su divinidad. Entonces, al ser una pregunta muy difícil de contestar, podemos decir algo, y lo hacemos también partiendo de una pregunta: ¿qué es una persona? ¿Es acaso solamente lo que piensa o lo que quiere? ¿O acaso simplemente la conciencia o la libertad? Para la iglesia, una persona es una unión entre cuerpo, alma, espíritu. Esa es una persona. Alguien que es imagen y semejanza de Dios. Eso es una persona. Tenemos la misma dignidad todos los hombres, puesto somos imagen y semejanza de Dios. Esa sería rápida de lo que es persona. Finalizamos con esta parte, con las palabras de Juan Pablo II, que en una de sus clases enseñaba lo siguiente: esta es la enseñanza de los primeros concilios. Él es verdadero hombre por naturaleza, capaz de actividad humana, conocimiento, voluntad humana, conciencia humana, y añadimos paciencia, obediencia, pasión y muerte. Solo por la fuerza de esta plenitud humana se pueden comprender y explicar los textos sobre la obediencia de Cristo hasta la muerte. Tarea, hermanos, por favor, buscan Filipenses 2, capítulo 8, Romanos 5, capítulo 19, Hebreos 5, versículo 8, y sobre todo la oración de Getsemaní: no se haga mi voluntad sino la tuya. Pero es verdad igualmente que la voluntad humana y el obrar humano de Jesús pertenecen a la persona divina del Hijo. Precisamente en Getsemaní tiene lugar la invocación Abba, Padre, porque Él es Hijo de Dios. Marcos 14:36. Tan es así que en una parte muy interesante nos dice: Señor, le hacen los discípulos una petición, enséñanos a orar. ¿Cómo podemos orar? Díganlo de la siguiente manera: Abba, Padre, Papito, Padre nuestro que estás en el cielo. Nos muestra a un Padre muy cercano. Entonces, al mismo tiempo, su conciencia humana pertenece a ese yo divino, por el cual puede decir: yo y el Padre somos uno. Juan capítulo 10, versículo 30. Exacto. Porque la parte divina no se separa de la parte humana. Una sola naturaleza, ¿verdad? Donde hay dos partes, la humana y la divina, unión hipostática. A eso es lo que nosotros llamamos la unión hipostática. Entonces,
¿Por qué era importante conocer sobre la divinidad de Jesús? Por algo muy sencillo, hermanos, algo muy sencillo. Nosotros nos vamos a encontrar en la actualidad personas que dudan de la existencia histórica de Jesús, dudan de la humanidad de Jesús, dudan de lo revelado por las Escrituras. Por lo tanto, nosotros tenemos que tener claro cómo es que la Iglesia ha venido desarrollando un razonamiento sobre la presencia de Jesús en la historia del hombre y cómo la Iglesia ha desarrollado una línea de pensamiento filosófico y a la vez antropológico, ¿verdad? ¿Quién era Jesucristo? Nosotros ya lo hemos venido estudiando en los distintos evangelios y ahí podemos encontrar la respuesta a quién era verdaderamente Jesús y cómo actuaba Jesús. Pero ahora nos introducimos un poco a esta parte de ver un poco la divinidad de Cristo y una divinidad que definitivamente pues tiene que alentarnos a nosotros, puesto que Él se hace hombre para salvación nuestra. Él asume pecado para salvación nuestra. Él quiere restaurar la humanidad rota, la humanidad caída, la humanidad destruida a causa del pecado. Por eso San Pablo nos lo dice, si por un hombre vino la muerte, por un hombre viene la salvación. ¿Vieron? Entonces, hermanos, con esto concluimos el día de hoy. Ya casi estamos llegando al final de este curso. Faltan 2 temas y continúe exhortándolos para que sigan formándose para crecer tanto en lo espiritual como en la doctrina de la Iglesia Católica. Si tienen alguna pregunta, alguna duda, con mucho gusto.